igual irradiación? ¿Irradiación? Lo vamos a ver. No genera radiación, ya, a diferencia de la tomografía y de la radiografía. Tomografía computarizada, ya como su nombre lo dice, es un procedimiento computarizado en donde vamos a hacer imágenes por rayos X. Ya, si se fijan, es un tubo que rodea al paciente y va mandando distintas radiografías, distintas imágenes y los va cortando en tomos. Ya, por eso se llaman imágenes tomográficas. Ya, tiene mayor sensibilidad para huesos, pero como tenemos ciertos contrastes que se van colocando endovenoso, tenemos la posibilidad de diagnosticar igual otras cosas, ¿ya? Incluso la tomografía puede servir para casi todo, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios o las diferencias en general? ¿Ya? La radiografía, aquí yo discrepo un poco con esta tabla porque tiene dos cruces, pero yo creo que la ecografía también ahora con los equipos que tenemos mucho más avanzados tiene una buena nitidez de imagen, ¿ya? Claramente el que mejor imagen va a dar va a ser la resonancia magnética, ¿ya? Dentro de la disponibilidad, el que menos disponible tenemos es el resonador, ¿cierto? Porque es el examen más caro, como lo dice ahí abajo, ¿ya? Y radiografía casi todos tienen en la clínica, ¿cierto? No es difícil de usar, lo puede usar cualquier persona, tomar una radiografía, mandarla a analizar y tener la respuesta, ¿ya? En cambio, la ecografía igual es un poco operador dependiente, entonces necesita que haya un conocimiento previo para poder diagnosticar cosas, ¿cierto? Y los que producen radiación, radiografía y el TAC, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿cuál de todas estas técnicas es mejor? Depende de la patología que queramos diagnosticar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar una hernia discal en un paciente que está parapléjico, no le voy a pedir ecografía, ¿cierto? En este caso la ecografía sería una mala técnica para poder diagnosticar, ¿ya? Ejemplo, si tengo un paciente que tiene vólvulo gástrico, no le voy a pedir una resonancia magnética si lo puedo diagnosticar con radiografía, ¿cierto? Depende mucho de la sensibilidad y especificidad que tiene el examen para diagnosticar cierta patología, ¿cierto? Entonces, la parte joven. Breve historia de la radiografía, ¿cierto? Es importante que sepan, sí, es importante que lo sepan, ¿ya? La primera persona que descubrió los rayos X es Wilhelm Röntgen, ya, en 1895. Este caballero estaba en su laboratorio y estaba estudiando los rayos catódicos, ya, se dio cuenta que se emitió una luz, ya, y dijo, va, esta luz traspasó materia. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a su esposa, le dijo, déjame traspasar esta luz con tu mano, y esta fue la primera radiografía que hizo, ¿ya? La primera radiografía que existió. Después, en veterinaria, el doctor Richard Eberle empezó a sacar estudios sobre la radiografía en animales, y ya en Chile el primero que lo instauró fue Fernando Bosch, ya que se considera el padre de la radiología en veterinaria en Chile. ¿Qué es la radiación? Ya en general la radiación es la propagación de energía hacia otro medio o al vacío. Puede ser ondas electromagnéticas, que es lo que produce el rayo X, o partículas subatómicas, ¿ya? ¿Alguien sabe a qué se refiere con partículas subatómicas? ¿Algo sólido que genere radiación? ¿En qué trabajaba Homero Simpson? La energía nuclear, ¿cierto? Que también se considera como radiactiva, ¿cierto? Hay que entender la definición de una radiación ionizante y una radiación no ionizante, ¿ya? La ionizante es la que nos va a preocupar porque esta tiene la suficiente cantidad de energía para romper enlaces químicos, por lo tanto puede generar daños en el ADN, en células de mitosis, ¿ya? Y esta va a interactuar con la materia, ¿ya? Esta es la que nos va a preocupar un poco, por lo menos en protección radiológica, ¿ya? La radiación ionizante se puede dividir en radiación electromagnética y radiación corpuscular, ¿ya? En cambio, tenemos la radiación no ionizante, ¿ya? Que no va a generar cambios en la materia, es poca energía, que es la que convivimos día a día, por ejemplo, la radiación que genera el microondas, la radio, ¿cierto? Esa radiación que no es dañina,
Aunque hay gente que piensa que es dañino. El otro día hablaba con una colega que decía que en su casa no tenía microondas porque su papá tenía miedo de que generara radiación. No sé cómo la letra de la comida. Entonces, ¿esa es energía no ionizante? Es no ionizante. Mi mamá siempre decía, no quisiera tanta cosa. Yo también he leído estudios que dicen que, claro, que sí genera ondas y de hecho uno no se debería poner al frente. Eso dicen, pero debe ser una cantidad mínima. Yo miro de la Pero además de Entonces, tenemos los corpusculares que se describen como partículas subatómicas, tienen masa, tienen carga, ya aquí consideran lo que son los radioactivos. Y la electromagnética, que es la que nos importa, que viaja en línea recta, viaja a la velocidad de la luz, ya nosotros no la vemos, no tiene masa, no tiene carga y se transfiere en forma de fotones. ¿Ya? Se mide por longitud de onda y frecuencia y eso va determinando la característica de la radiación. ¿Ya? Si se fijan, esta es la longitud de onda. Esta es una longitud de onda más larga y estas son más cortitas. ¿Ya? La longitud de onda que genera la radio o el microondas son longitudes más largas, por lo tanto es inversamente proporcional. Mientras más larga sea la onda, menor energía produce. En cambio, el rayos X o rayos gamma, la longitud de onda es mucho más corta, si se fijan no hay casi nada de espacio entre las ondas, y por lo tanto genera mucha más energía. ¿Tú explícalo, no? Sí, no entendí. Bien. Esta es una onda, ¿cierto? Longitud de onda. ¿Se fijan que el espacio entre esta onda y esta onda es mucho más largo? Se describe que mientras más larga la onda, menor energía produce, ¿ya? Por lo tanto, la energía o la onda del radio o del microondas es una energía mucho más baja. En cambio, los rayos X, los rayos gamma, su longitud de onda es más corta, por lo tanto producen mayor energía. Y eso se condice con el gallo. Claro, eso es lo que puede hacer que cambie la materia y ser una radiación ionizante. ¿Esto lo vieron o no? No. El que pasamos aquí, ¿no? Mira la imagen. Sí. Sí, es que este semestre se cambió toda la metodología porque Pero para mal, parece. yo tuve que haber partido, pero me avisaron un mes antes. Yo creo que él estaba acostumbrado a eso, que en menor se Sí. veía eso y después como que Claro. llegaba y pasaba. Como que ya teníamos la base. Claro, pero como no la tenemos, la pasamos. Me avisaron un mes antes si podía hacer esta clase y claramente no podía partir antes. La vida, ¿cierto? La vida. Nadie. Bueno, pero Ahora estamos. aquí estamos, ¿cierto? La esperé todo el semestre. ¿Ah? La esperé todo el semestre. Espero no decepcionar. ¿Qué son los rayos X? ¿Cierto? Son una radiación electromagnética, ionizante, es de alta energía, invisible para el ojo humano y que puede atravesar moléculas de alta densidad. ¿Ya? No posee carga, no posee masa y solo se mide con longitud de onda. ¿Ya? Y la cantidad de rayos X y la energía de rayos X se va a medir mediante dos medidas, que es el miliamperaje y el kilovoltaje. Eso yo creo que ya lo escucharon. ¿Sí? ¿No? No. Escucha. Solo nos indicó que eran rayos X, que son ondas que generan Eco. nada más. Pero no generan esto. O sea, Que generaban daños en ADN y eso. Eso. No hable mal de nuestro legalismo. Entonces, los rayos X van a estar. ¿Cómo es la palabra? La perdí. Voy a distraer. Va a estar determinado por miliamperaje y kilovoltaje. Ya eso va a determinar más o menos cuántos rayos X van a salir y la energía del rayo X. Ya tenemos un tubo de rayos X. Ya este tubo de rayos X, que ya me imagino que. No lo voy a decir. Ya lo pasaron. Va a estar compuesto por un cátodo y un ánodo. Ya van a ser un polo positivo, que va a ser el ánodo, y un polo negativo, que va a ser el cátodo. ¿Ya? Lo negativo y positivo se atraen o se repelen. Se atraen, ¿cierto? Se atraen, ¿cierto? A ver, no. Materia básica. Ya. Y este va a ser el tubo de rayos X. Ya vamos a tener un cátodo y un ánodo a cada extremo. Y yo le hice un hermoso esquema hecho por mí. Ya, maravilloso, ¿cierto? Un niño de quinto básico lo hubiera hecho mal.
No. Cátodo, ánodo a cada extremo. El cátodo es negativo, el ánodo es positivo. ¿Ya? Asemejamos que esto es el tubo de rayos X y este tubo de rayos X va a estar siempre al vacío, ya como una ampolleta, ya que siempre va a estar al vacío. ¿Ya? Ambos, cátodo y ánodo, van a tener unos filamentos que se llaman filamentos de tungsteno. ¿Me puedes decir esa palabra? Filamento de tungsteno. Creo que está en la diapositiva ahí. Ambos. Ambos van a tener ese filamento. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad que tiene esto? Es que es un mal conductor. ¿Ya? Va a hacer que no se conduzca de un lado hacia otro tan fácilmente. Por lo tanto, este cátodo va a ir conectado a una fuente eléctrica, ¿ya? Y se van a ir produciendo electrones, ¿ya? Estos electrones ocurren por un diferencial de potencial, ¿ya? Y se va a generar una nube de electrones. Esta nube, yo siento que los voy a marear, pero es la teoría, tienen que aprender. Esta nube de electrones va a empezar a juntarse acá, mucho, y va a querer irse hacia el otro extremo. ¿Por qué? Negativo con positivo se atraen, ¿cierto? Esta nube de electrones se va a querer ir hacia el ánodo y cuando se vaya al ánodo se va a ir con tanta velocidad que cuando llega al ánodo esto va a chocar. Va a chocar y va a ser una energía de frenado. Y ahí recién se va a emitir la energía que va a ser luz, calor y rayos X. ¿Ya? Esa es la teoría en palabras simples. ¿Se entendió o vuelvo a explicar? Sí, se entiende. Ahí está todo escrito. Ya existe una corriente de voltaje que va conectada a un cátodo, que es negativo, y a un ánodo, que es positivo. Estos se encuentran dentro de una cámara de vacío y esta cámara de vacío además va a estar rodeada por una cámara que va a estar blindada ya por plomo. ¿Ya? Saben que toda la protección radiológica está plomado, ¿cierto? Porque eso nos protege de la radiación. ¿Ya? Y el hecho de que esté blindado va a hacer que solamente los rayos X salgan por este lado, tenga una dirección. Ocurre a partir de la interacción de electrones que van acelerados, ¿cierto? Que van súper rápido del cátodo hacia el ánodo y van a chocar con el blanco, que el blanco va a ser el ánodo, ¿cierto? Va a producir un 99% de luz y calor y solamente un 1% de rayos X. ¿Quién está viendo ustedes? Los rayos X, que contiene dos componentes principales. No me parece a vos, ¿cierto? Entonces, estos rayos X van a interactuar con el ánodo, ¿cierto? Este viaje de electrones se va a aumentar, se va a intensificar mediante el potencial o el diferencial de potencial que va a haber entre el cátodo y el ánodo, ¿ya? Y se va a dar por la desaceleración de electrones, es decir, cuando frena. Nuevamente lo mismo, los rayos X no poseen carga, no poseen masa, se propagan a la velocidad de la luz, nosotros no los vemos, no lo podemos sentir, viajan en línea recta y pueden penetrar algún grado de la materia, no todo, y pueden ionizar átomos, ¿cierto? Entonces, vamos a entender los kilovoltajes y miliamperajes, ¿ya? Que son las dos medidas que van a determinar el rayos X, ¿ya? El kilovoltaje, como les decía, es el diferencial de potencial que va a haber entre el cátodo y el ánodo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien ha trabajado, ha hecho práctica y conoce una máquina de rayos X alguna vez? ¿Sí? Nosotros vamos diciendo, no, este paciente es muy gordo, hay que subir el kilovoltaje, ¿ya? Y ustedes dicen, ya, subamos el kilovoltaje, nadie entiende por qué, pero lo subimos, ¿cierto? Nadie entiende por qué, pero lo subimos, ¿ya? El paciente se está moviendo mucho, tenemos que tomar radiografía de tórax, tenemos que bajar el miliamperaje por segundo. ¿Por qué? No sé, pero se hace, ¿cierto? Entonces, el kilovoltaje, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando ustedes aumentan el kilovoltaje, lo que están haciendo es que esta velocidad de los electrones sea mucho más rápida, ¿ya? Si es más rápida, este rayo X que se va a emitir por acá va a ser mucho más potente, ¿ya? Es decir, va a poder atravesar más fácil las estructuras. Si yo tengo un paciente gordo, subo el kilovoltaje,
voy a poder penetrar más fácilmente y generar la imagen, ¿ya? Si tengo un kilovoltaje muy bajo, no me va a alcanzar a atravesar la materia. Entonces, en explicación, a mayor kilovoltaje, mayor velocidad alcanzan los electrones, y estos electrones más acelerados van a generar un rayo X de mayor energía, ¿ya? ¿Se entiende eso? Pero eso quiere decir ¿no? que es más dañino. Puede penetrar más estructuras. Por ejemplo, si tú te colocas justo con la mano ahí, obviamente te va a llegar más un rayo X más potente, ¿ya? Pero no quiere decir que haya más cantidad de rayo X, sino que hay un rayo X con mayor energía, ¿ya? En cambio, el miliamperaje lo que va a considerar es la cantidad de electrones. Ya volvemos a mi esquema. Y estos son los electrones. Si aquí hay 10 y yo subo el miliamperaje, van a haber 20, van a haber 30, ¿ya? Y este sí, como preguntaba la compañera, va a generar más radiación, ¿ya? Porque va a generar más cantidad de rayos X. El kilovoltaje aumenta la potencia de este rayo X, pero el miliamperaje va a aumentar la cantidad de rayos X. Entonces eso va a generar más radiación. Entonces, es la cantidad de electrones que pasan por el filamento de tungsteno, ¿ya? Y si cada electrón produce un rayo X, a mayor miliamperaje, mayor cantidad de radiación, ¿ya? Vamos a tener una medida que es el miliamperaje por segundo, que lo que va a definir más que nada es la cantidad de radiación que vamos a recibir en un disparo. Profe, Diga. en ese caso, ¿en qué caso yo voy a aumentar el miliamperaje? En general, nosotros buscamos trabajar con la menor cantidad de miliamperaje, ¿ya? Porque muchas veces jugamos con miliamperaje y tiempo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a querer subir el miliamperaje? Cuando tengo un paciente gordo, subo el kilovoltaje y aún así no tengo una buena imagen. Entonces quiere decir, tengo la energía suficiente para atravesar, pero no tengo la cantidad de rayos para hacer toda la imagen bien, ¿ya? Entonces, díganme ustedes, ¿qué pasó en esta radiografía? ¿Está bien? No, tiene mucho kilovoltaje. Bien, tiene mucho kilovoltaje, ¿cierto? ¿Qué pasó? Subí mucho el kilovoltaje, los rayos X atravesaron fácilmente todos los tejidos, por lo tanto no está generando una buena imagen, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Porque, bueno, para los que no sepan mucho de rayos, esto es una radiografía de tórax, corazón, ¿cierto? Columna, las costillas que apenas se ven porque tengo mucha energía de rayos X, y las paredes costales se ven súper delgaditas, ya que es como lo menos denso que va a haber en el tórax, ya por lo tanto no está generando un buen contraste de imagen. Porque pasó muy rápido eso. Claro, este rayo X es muy potente, entonces atraviesa fácilmente las estructuras y se va a ver negro, ¿ya? ¿Y acá qué pasó? Mucho. Claro, aquí le subí mucho exceso de kilovoltaje, por lo tanto, perdón, le bajé el kilovoltaje, no alcancé a atravesar la materia, por lo tanto se va a ver muy blanco, ¿ya? ¿Se entiende eso? Vuelvo a explicar. O sea, que mayor kilovoltaje, menor nitidez de la imagen. A mayor kilovoltaje vamos a tener una sobreexposición, esa es la palabra, ¿ya? Pero el veterinario le dice, la placa está quemada, ¿cierto? No sé si lo han escuchado. No, esta placa está quemada. Y es porque tenemos mucho kilovoltaje, entonces está sobreexpuesta, ¿ya? Estos rayos X están pasando muy fácilmente y no se está contrastando el tejido más blando, ¿ya? Se contrasta lo más sólido como la columna, obviamente el corazón, que es un tejido mucho más denso, ¿ya? Y algo de las costillas, pero pierdo todo lo que es la pared costal, ¿cierto? Apenas se ve el diafragma, el kilovoltaje está muy alto. Cuando tenemos un kilovoltaje muy bajo, el rayo X no alcanza a atravesar bien la materia, por lo tanto se ve demasiado blanco, está subexpuesta, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ah, la técnica está muy blanda. No sé si lo han escuchado, pero uno así le dice, la técnica está muy blanda. Si se fijan, el tórax no se ve negrito, sino que se ve como más gris, ¿cierto? Como que costó que ese rayo X pasara, ¿ya? Y obviamente genera mucho resalte de las estructuras. ¿Bien? ¿Vuelvo a explicar? ¿Estamos bien? ¿Bien? Ya. Entonces, los valores del equipo vamos a tenerlos en un panel, ya, en donde nos va a indicar
kilovoltaje, miliamperaje y tiempo, ¿ya? El miliamperaje, como ya lo explicamos, es la cantidad de electrones que van a viajar del cátodo al ánodo, ¿ya? Mientras más miliamperaje, vamos a generar más radiación, así que en protección radiológica es importante controlar este factor. Y el otro factor es el tiempo, ¿ya? El tiempo determina cuánto tiempo voy a estar produciendo los electrones en el filamento, ¿ya? ¿Es importante el tiempo en una radiografía o no? Sí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo poco tiempo y el miliamperaje y el kilovoltaje están bajos, va a ser poca posibilidad de que genere una buena imagen, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que mientras más tiempo, mayor cantidad de radiación, ¿ya? Aquí lo que se juega un poco es el miliamperaje en tiempo, ¿ya? Y que se calcula más o menos en el panel. El kilovoltaje sabemos que es la velocidad en que van a viajar los electrones del cátodo al ánodo y va a tener la capacidad o influir en la capacidad de penetración en la materia, ¿cierto? ¿Todos entendieron eso? Y después vamos a hablar de esto así como si ya todos supieran. Tenemos distintos tipos de equipos, ¿ya? Tenemos los equipos portátiles, los móviles y los fijos, ¿ya? ¿Tuvieron práctico de equipo? Todavía no. Pero eso sí lo explico. Ay, qué bueno. Entonces me lo saco. O sea, explicó los tipos, pero no los... Tipos solamente. Son los tipos. Pero habló los valores. Eso no es tan importante. Somos Tenemos los tipos de equipos, los portátiles son los que generalmente se usan en equino. Ya obviamente no vamos a llevar el equino a la máquina de raga y acostarlo, sino que usamos el portátil, ¿cierto? Y que generalmente los lugares que queremos evaluar son los miembros. Ya muchas veces es difícil que se pida radiografía de otra parte del cuerpo de un equino, ¿cierto? El portátil, dentro de las características que tiene, es que generalmente son de bajo miliamperaje y de bajo kilovoltaje. ¿Ya? Si nosotros, yo he visto en algunas clínicas que tienen los portátiles colgados arriba, ¿cierto? Y hacen todo el circuito. ¿Ya? Como radiografías móviles también tienen. Exacto. Dentro de las limitancias que podemos tener con un equipo portátil, como tiene bajo kilovoltaje y bajo miliamperaje, nuestro mayor problema va a ser el perro gigante, ¿cierto? Que ahí, si queremos tomar radiografía de tórax, va a ser difícil poder penetrar bien, ¿ya? Lo otro están los móviles, que yo no lo he visto mucho en clínica, que tienen rueditas y se van moviendo. No sé si yo no lo he visto mucho más en ¿La canino y medicina. o actualidad? Sí, todavía está. Bueno, sabe. Ya perdón acá. Qué fuerte, ya. Tiene más o menos hasta 200 miliamperaje y hasta 150 kilovoltaje. Y el que normalmente vemos es el fijo, ya que tiene una gran capacidad de miliamperaje y de kilovoltaje si se fijan. Vamos a tener dos tipos de tubos de rayos X, ya un tubo que va a ser un ánodo fijo y uno que va a ser rotatorio, ya. El de ánodo fijo generalmente lo vamos a encontrar en los equipos portátiles, ya. ¿Cuál es la diferencia? Es que el ánodo fijo es más probable que se queme si es que subimos el miliamperaje y el rotatorio tiene mayor capacidad refrigerante, ¿ya? Estos tubos emiten mucho calor, entonces si nosotros subimos mucho el miliamperaje en un ánodo fijo se puede quemar, ¿ya? Muchas veces estas máquinas que tienen ánodo fijo tienen un límite, es decir, puedo llegar hasta 70 y no puedo subir más de 70 miliamperaje. En cambio el rotatorio se puede ir ajustando dependiendo del paciente. Ya esa es como la única diferencia. Métodos de radiografía. Tenemos la análoga y la digital. ¿Ya? La análoga es la que se usaba antiguamente y yo creo que ya ninguno ha tenido la posibilidad de conocer. Sí, yo la hacía hace muchos años, en esta que se revelaba, como Sí. que se quitaron la pieza oscura. Sí, la análoga Sí, caleta de- yo la vi una pura vez también, hace como 7 8 años ya. Sí, Después bueno. no hay clínicas que la usen, menos mal, porque era una pérdida de eso. se ve feísimo. No, y si tomaba mal la placa, tenía que hacerlo. Eran como literalmente media hora o 40 minutos haciendo radiografía. Y lo que tenemos ahora, gracias a Dios, ¿cierto? La digital, que tiene dos tipos, la computarizada y la digital directa. Profe, ¿y la análoga se revelaba así en el día?
¿Cuál? ¿Cómo la dio? El papel, la hoja se revelaba al día. Es la que se deja secando Ah, al sí, sol. es la que tú te llevas para la casa. Pero en el día, no era como que 2 días más venga a buscarla. Ah, no se tiene que hacer en el mismo momento. Se saca la placa, te la lleva como con una impresora gigante y después se Entonces, el sistema análogo, la verdad que no quise profundizar en esto mucho. Cuando yo hice mis clases de pregrado hace 8 años más, me mostraron como 1000 diapositivas de cómo hacer las placas análogas, pero la verdad que siento que no hay sentido de que ustedes lo aprendan porque ya casi nadie lo usa, ¿ya? Pero en resumen, son unas placas que tienen bromuro de plata, ¿ya? Y azufre. Lo importante acá es el bromuro de plata, que va a ser el que va a ser sensible al rayos X, pero también es sensible a la luz. Por lo tanto, esta placa no se tiene que exponer a la luz, ¿ya? No es sensible a la luz roja, por lo tanto, ¿qué es lo que se hacía? Ya tenemos, esto es un chasis, no sé si lo conocen. Hola chasis, hola alumnos. Y en este chasis vamos a colocar la placa adentro. Obviamente hacemos toda la metodología de una toma de radiografía, la tomamos y después nos llevamos a una sala, como decía la compañera, de oscuridad, que solamente tenía luz roja, ¿ya? Y ahí los pasos que teníamos que hacer era untar la radiografía en un líquido revelador, después en un líquido con agua y después en un líquido que era fijador. Obviamente todo tenía su tiempo y después se dejaba secar. Después de que se secaba, en estas placas o en estas pantallas como de luz, nosotros veíamos la radiografía, como en las películas antiguas, ¿cierto? Y ahí recién sabíamos si estaba bien tomada la placa, ¿cierto? Qué horrible. Horrible. También, bueno, los que les gusta las fotografías antiguas que se revelaban también es la misma metodología, ya sistema análogo. Y ahora que tenemos la radiografía digital, ya que nos ha disminuido el tiempo de toma de exámenes y además la calidad de las imágenes, ya se ve mucho mejor. Tenemos dos tipos, radiografía computarizada y la radiografía digital directa. ¿Cuál es la diferencia? Que la computarizada, en palabras simples, tiene un chasis, ya, y hay que revelarlo, y la digital directa va directamente al monitor. Ya uno toma la placa y automáticamente aparece en el monitor. ¿Cuáles son las diferencias? Esta es mucho más cara claramente y la computarizada un poquito más barata. Hablemos de precio porque son como 20 millones. ¿En qué funciona la radiografía computarizada? Tiene una placa que tiene fósforo estimulante, en este caso actúa similar al bromuro de plata en la análoga, capta los rayos X y además también tiene un receptor de radiación que es el ya. No me voy a meter a profundizar en esto porque la verdad es muy probable que aquí a 2 años o 2 meses ya lo olviden. Lo que me importa que sepan es lo más práctico, ¿cierto? Pero que sepan que existen estos dos tipos de radiografía, ¿ya? En cambio, la radiografía digital directa tiene sensores electrónicos, ya que tiene toda una metodología que lo lee un monitor y forma la imagen. No tiene chasis, ¿ya? Todas las placas radiográficas digitales ahora están en formato DICOM, ¿ya? Este formato va a tener la información cruda de una radiografía, ¿ya? Y también se usa en tomografía. ¿Qué es lo que permite este formato? Es que si yo tengo la placa, la imagen, en el computador le puedo hacer zoom sin que se altere, ya ver los mayores detalles, ¿ya? Les digo desde ahora ya que si en alguna clase alguien llega con una foto de radiografía, ¿qué es esto? No se las voy a evaluar porque las fotos pierden mucha calidad, ¿ya? Entonces si quieren preguntar algo es como tejen las imágenes, las metemos acá con el USB y vemos todos en la pantalla, ya, y podemos ir analizando. Pero muchas veces se cometen muchos errores porque uno, por favor, analiza una foto y hay muchos detalles que no se ven, ¿ya? Entonces si quisieran analizar una radiografía, preguntarle a alguien, saquen el USB y lo analizamos así, como recomendación. Entonces, radiografía computarizada, tenemos un chasis, es por una lámina de fósforo, debe tener un proceso de revelado y tenemos el digitalizador, ¿ya? ¿Alguien conoce esa máquina de rayos? ¿No les ha tocado ir a la U? Sí, esa está en la U. No la conocemos todavía como Sí, está bien. Pero tú sabes lo que es aquí. Qué bueno. ¿Por qué no la conocen?
en intro, serio? No hicimos esas cosas. Creo que nos estamos adelantando. Para el otro semestre tenemos que ir directo. Pero para el práctico de usted, no, él no tenía chasis. ¿Ah? Nosotros lo usamos. Lo usamos hace 2 semanas atrás y era... Ah, sí, ahora, bueno, es que es muy variable. Yo el semestre pasado teníamos esto, la semana siguiente tenía uno que se conectaba directo a un monitor, la semana siguiente el que estaba directo al monitor estaba malo, así que volvíamos a esto y después y así. Puede que a lo mejor ahora el que es directo funcione, ya esperemos porque es mucho más rápido. Pero la gran mayoría de veces que yo iba estaba el digitalizador, el chasis, ¿cierto? Y teníamos que colocarlo abajito de la mesa, se tomaba la radiografía y después se analizaba en el digitalizador. Tenemos la directa, ya que es con detectores, mediante fotones, una imagen directa y obviamente tiene mayor costo, pero uno invierte menor tiempo, ¿cierto? Y aquí tomamos la placa, no hay chasis y directamente se va al monitor. Entonces, el equipo de rayos X, ¿cierto? Vamos a tener un cabezal, ya que en su máquina de rayos de la ultra sería esta parte, ¿ya? Este cabezal en su interior tiene el tubo de rayos X, que es este cátodo, ánodo, ¿cierto? Que hablamos. Y aquí dentro van a haber aceites, que lo que van a hacer es dispersar el calor que va a generar el rayo X. Ya si se acuerdan era un 99% de calor y luz y un 1% de rayos X. Entonces es una máquina que se calienta mucho, ¿ya? Incluso he escuchado colegas que si se les rompe este cabezal a la máquina de rayos, el aceite que sale hirviendo, está caliente, puede generar quemadura. Y si se rompe no se coloque nada. Y además tiene una carcasa plomada para proteger y dirigir los rayos y una carcasa externa. ¿Ya? Vamos a tener un colimador que está asociado al cabezal y se define como un diafragma con láminas de plomo que permite definir el campo de radiación. ¿Ya? ¿Qué es exactamente esto? Ya cuando uno le dice tienen que colimar al paciente, estamos hablando de esta estructura que uno lo ajusta con una perilla, va viendo más o menos la parte que uno quiere evaluar, si es abdomen, que entre todo el abdomen, ¿cierto? Y idealmente que esta cruz que se ve acá, no sé si la alcanzan a ver, quede justo al medio de la imagen que queremos lograr. Ya ese es el colimador. ¿Cuál es la función de este colimador? Que solo en este cuadrado estén los rayos X, ¿ya? Y que no se disperse, bueno, obviamente se va a dispersar por otro tema, pero la idea es que centremos la radiografía en este segmento, ¿ya? Si yo coloco la mano justo acá, obviamente voy a recibir radiación directa. Sí. ¿Cómo toman las radiografías? ¿Se lo suprimí? Y claramente, como les decía, el colimador se considera parte de la protección radiológica porque mientras más enfocamos el lugar vamos a tener un sector de radiación y no todo el campo, ¿ya? Vamos a tener el panel de control en donde va a estar la determinación del kilovoltaje, miliamperaje por segundo. Y un disparador que puede ser por mano o pedal, ya con la mano o con el pie, y que la mayoría tiene 2 tiempos, ¿ya? Y obviamente el chasis. Entonces, puede ser con la mano, no sé si a alguno le ha tocado tomar radiografía, uno aprieta, espera unos segundos y lo aprieta completamente, y ahí se toma la placa radiográfica. Y el pedal, generalmente lo mismo, uno aprieta, en el caso de melipilla, uno aprieta, se prende una luz y ahí lo vuelve a apretar y se toma la radiografía. Los chasis hay de distintos tamaños, idealmente elegir siempre el correcto. Si es paciente pequeño, vamos a usar uno pequeño, si es paciente grande, uno grande, ¿cierto? ¿Cómo se forma la imagen? ¿Ya está muy aburrido? No, profe. ¿Ah? Me están tomando el tiempo. Pensé que la hora. Sí, es una hora. Es que ya me distraigo, por ejemplo. Ya me Ya, pero déjeme terminar este PowerPoint y nos damos un break largo porque si no voy a perder el título. Ya, entonces, ¿cómo se forma la imagen? Esta radiación debe interactuar con la materia, ¿cierto?
Para que interactúe con la materia tienen que haber dos efectos. El efecto que se le va a llamar fotoeléctrico, que es el que nosotros decíamos, ¿ya? Y va a haber un efecto que se llama efecto Compton, ya que ahí está escrito. Como lo mencionábamos, lo que sea gas o aire, la radiación lo va a dejar pasar, es decir, lo va a atravesar fácilmente. Lo que va a ser líquido va a absorber algo, ¿ya? Y el hueso y el metal se va a absorber casi la totalidad de radiación. Ya no va a alcanzar a atravesar la placa, por lo tanto no va a generar imagen y se ve blanco, ¿ya? El efecto fotoeléctrico es el que nosotros deseamos en una radiología. Ya en general lo que hace es alcanzar un electrón y lo cambia de posición. Ya viene el fotón, viene el haz de rayos X, pasa por la materia y lo que sale es un ion. Ya eso es lo que nosotros buscamos. Si es metal se va a absorber completamente, si no es metal va a salir un poco de radiación, si es aire por ejemplo, y va a generar una imagen negra al otro lado. ¿Ya? Si nosotros obviamente nos exponemos directamente a la radiación, vamos a tener este efecto fotoeléctrico. Cuando ustedes se toman una radiografía y todo, tienen este efecto. ¿Ya? El efecto Compton, igual lo voy a volver a explicar si es que no se entiende. ¿Ya? Viene rayos X, ya va a interactuar con la materia, pero además tiene un efecto como rebote y va a salir el rayos X dispersado hacia otros lados. Y es este efecto el que nosotros nos tenemos que proteger en la radiación. ¿Ya? Ahí está todo escrito, ya viene el fotón, interactúa con los átomos de la materia, se ioniza el electrón y este se desvía ya en otra dirección generando una radiación dispersa o secundaria. Este rayos X que viene imagínense con un kilovoltaje de 10, pero va a salir con un kilovoltaje de 1. Ya es una radiación no tan fuerte la del efecto Compton, baja su energía, pero sí es el que nos puede generar un riesgo de irradiación al personal y por eso tenemos que protegernos por este efecto. Entonces, estos rayos X tienen tres formas de interactuar con la materia. Uno que se transmite, atraviesa la materia como radiación directa, ¿ya? El que se absorbe generalmente en el paciente, ¿ya? Y uno que se dispersa, que es más que nada el efecto Compton, que se dispersa hacia todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Denme un segundito. Ya. Tenemos el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Que va a ser la radiación que va a llegar directamente al paciente, ya que es la que buscamos. Ya se va a absorber o si es aire va a pasar y va a llegar directamente a la placa. Pero el efecto Compton lo que va a hacer es que estos rayos X se dispersen hacia todos lados. Y por eso es el motivo que tenemos que usar el delantal plomado, que todo tiene que estar blindado alrededor, bla bla bla. Ya por este efecto Compton. Pero el efecto Compton, el rayo llega al paciente y de ahí se dispersa o mientras va bajando va... No, cuando llega al paciente rebota. ¿Ya? Obviamente es un rayo X en menor cantidad, pero la radiación es acumulativa, entonces igual hay que preocuparse. Pero entonces no le alcanza a absorber el paciente. Algo. Algo alcanza a absorber, pero el resto rebota. Exacto. ¿Ya? Protección radiológica. Ya la protección radiológica es una parte de la prevención de riesgos, lo que apunta es evitar el agente físico entre el contacto con la persona y el operador, ¿cierto? Lo ideal es que reciban la menor cantidad de dosis y que no genere alto riesgo, ¿ya? Es un agente físico no químico, la protección evita que tenga contacto con las personas, evitarla es imposible, pero al menos que las dosis sean aceptables y viables y seguras, ¿ya? Tenemos dos tipos de efectos que nos pueden generar la radiación, ya los efectos estocásticos o probabilísticos y los no estocásticos o determinísticos, ¿ya? Los probabilísticos son, para decirlo en palabras chilenas, los de mala cueva, ya mala suerte. Así tal cual, ya porque nos podemos someter a dosis bajas de radiación y que por mala suerte tengamos efectos cancerígenos, neoplasias benignas o malignas, o que vaya a generar una mutación cromosomal heredada o a la descendencia. Obviamente si es que nos exponemos mucho a una radiación, ya no va a hacer que ustedes se vayan a tomar una radiografía y tengan estos efectos, ya es probabilidad.
Profe, Diga. ¿y eso no afecta igual? O sea, a mí me han dicho así como si estás embarazada no puedes tomar radiografía, ¿es por eso también? Porque afectaría el feto en una mutación genética. Lo vamos a ver con más detalle, pero lo que pasa es que la radiación tiene mayor afinidad con las células que están en mayor cantidad de mitosis. Entonces, en ese caso, obviamente si está embarazada, está full produciendo células y eso puede generar daños. ¿Ya? Y tenemos los efectos. ¿Cuántos minutos me quedan? 6. Tenemos los efectos no estocásticos o determinísticos. ¿Ya? Esto ocurre ya cuando nos sometemos a una alta radiación y son efectos mucho más agudos. Por ejemplo, que haya alguna alteración cerebral, hematopoyética y gastrointestinal, o ya signos como vómitos, diarreas, trombocitopenia, etc. ¿Ya? Para que ocurran estos efectos en la radiación tenemos que estar, sin mentir, apretando el botón de rayos X yo creo que todo un día. Porque la cantidad de radiación que emiten los rayos X es muy baja, ¿ya? Para que genere estos efectos determinísticos, ¿ya? Porque tenemos que someternos a una dosis que superen el umbral, y eso es mucha radiación. Consecuencias, como les decía, puede ser un poco de estadística, mala suerte, o por mucha radiación que acorte la expectativa de vida, neoplasias, cataratas, leucemias, pododermatitis por radiación, y radiodermatitis y esterilidad. ¿Cuáles son las medidas de protección radiológicas? Las construcciones óptimas, las condiciones óptimas del equipo, que esté bien calibrado, que no tenga mucho tiempo de exposición y que podamos ajustar, ¿ya? El tema de que estén las paredes blindadas, ¿eso lo vemos o no lo vemos en la veterinaria? O sea, es que como que a veces ocupas como pintura, plomada y una vez. Pintura plomada, nunca lo había escuchado. Bueno, pero en teoría la sala de rayos X debería estar en una sala plomada, ya por la dispersión que generan estos rayos. Porque, por ejemplo, si está la recepcionista en la otra habitación y ustedes están tomando radiografía en una habitación plomada, ella igual se está exponiendo, ¿ya? Lamentablemente. Pero son pocas clínicas que lo tienen. Ojalá que esto vaya mejorando, ¿ya? Y también debemos usar, creo que lo puse más acá, hay cabinas. Una consulta, cuando uno compra una máquina de rayos, ¿necesita permisos o no? ¿Y eso no regula si el lugar esté probado? ¿En qué país estamos? Profe, ¿hay alguna estándar de horas? Tengo dos preguntas. Diga. Que si hay algún estándar, alguna tabla de sobreexposición a la máquina de rayos que tengamos que seguir, es como, no, tienen que estar 5 horas de decir, no. Sí, lo voy a hablar después, así que ahí lo voy a aclarar. Digo. Yo sabía que había que cumplir con un grosor de las paredes donde se tomaban la... Sí. Si la sala no estaba plomada, había que tener un grosor de la pared. Sí, también se puede hacer como una pared mucho más gruesa para que los rayos X no atraviesen. Lo ideal es que sea plomado, pero por ejemplo si no se pueden cumplir esas características, hay otras formas. Ya incluso hay un libro de protección radiológica que está con todas las leyes y que si quisieran como en algún momento colocarlo en su clínica hay que estudiar todo eso, ¿ya? Lo que decía la compañera de que si hay un límite de radiación que uno pudiese tolerar, la verdad es que sí, ¿ya? Tenemos los dosímetros, no sé si lo han escuchado. ¿Ya? En medicina humana toda la gente que toma radiología usa dosímetro. En medicina veterinaria cualquiera toma radiografía, nadie tiene dosímetro, ¿cierto? Pero lo correcto, en el mundo ideal, ¿cierto? En el mundo de Vilsipa, debería haber solo una persona que tome radiografía y esta persona debe tener la resolución del cerebro, ¿ya? Esa persona tiene que haber tomado un curso de protección radiológica y ahí se le entrega el dosímetro. Este dosímetro lo tiene que tener abajo del delantal plomado cada vez que toma radiografía, ¿ya? ¿Cuál es el chiste? En el hospital de caballos del trabajo se lo ponen adelante. Para que llegue más radiación y vaya colisión para casa. La vi. La picardía de Chile. Entonces, debería estar abajo del delantal, ¿cierto? Y tiene una cantidad máxima anual, que serían los 50 milisievert, si no me equivoco que se dice.
es difícil que uno alcance esta cantidad. Ya generalmente las que lo alcanzan es la gente que se dedica a radiología humana y que está tomando 20 a 30 placas en el día. Ya nosotros la verdad que es muy difícil que alcancemos el máximo. En teoría, si tenemos este dosímetro, se tienen que hacer chequeos trimensuales y también controles periódicos de que no vaya a haber alguna alteración en la salud. Ya, pero muchas veces esto se da más en medicina humana, porque claramente no... En medicina veterinaria no tenemos a alguien dedicado a la radiografía, siempre se va variando entre practicantes, entre técnicos, entre todos, ¿cierto? Y no hay solo una persona que tenga este dosímetro, ¿ya? En teoría uno debería colocárselo cada vez que toma rayos X, no debe dejarlo obviamente en la sala de rayos X porque si no se va a aumentar la cantidad de dosis y tiene que andarlo trayendo en un lugar seguro y solamente colocárselo para cuando tome las placas. Y obviamente usar los delantales, guantes plomados, protector de gorro. Yo no lo he visto mucho en veterinaria, pero sí los de tiroides, ¿ya? Las gafas tampoco las he visto mucho, pero se supone que, como les había dicho acá, mucha radiación puede generar catarata, entonces se tienen que proteger. Igual les he puesto mucho color para la radiación. La cantidad de radiación que emite una máquina de rayos es súper poca, ¿ya? Pero lo que siempre me gusta recalcar es que la radiación es acumulativa. Entonces, si se pueden proteger, siempre intenten, ¿ya? Háganlo. Tenemos a veces estas cabinas plomadas que se pueden usar, que muchas veces yo lo he visto cuando me he ido a ver flotientes, como que los odontólogos se colocan atrás de esto y te toman la protección. Pero la máquina de rayos dental es pero mucho más mínima que la... Igual se protege. ¿Y nosotros? A nosotros nos pueden mantener nosotros. Y que ellos no tienen necesidad de la compasión. Exacto, es verdad. Nosotros sí. Ellos tienen mucha ventaja. Otra medida de protección radiológica es, una de ellas es la distancia. Mientras más lejos estemos del campo de radiación, ya es menos la radiación que tenemos. Ya la cantidad de radiación es inversa al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Si la radiación que emite son 100 y yo me alejo, voy a tener una radiación de 25. Ya va a bajar bastante si mantengo la distancia. Obviamente es súper difícil porque nosotros afirmamos al paciente. Entonces, en cambio el radiólogo humano, quédese ahí, se va a hacer Exacto. Si tenemos al personal más entrenado para tomar radiografías, menos placas tenemos que repetir, por lo tanto menos radiación vamos a tener. Así que es importante que las personas de la clínica que tomen las radiografías tengan un conocimiento básico y así no estar, oh, no salió chueca, tomémosla de nuevo, ay, mejor de lado, y ahí perdemos mucho tiempo y lo ideal es que sea la primera. Anestesia, ideal en pacientes muy inquietos, así tampoco nos sometemos a tanta radiación, sobre todo, no sé, cuando tenemos que tomar pacientes con displasia de cadera y sabemos que vamos a estirar la cadera y va a doler, mejor cedemos, o sea, anestesiamos, ¿ya? Y obviamente tratar de evitar esto, ya a veces es difícil porque uno dice ya no importa para el paciente, pero aquí efecto fotoeléctrico, directamente en nuestra mano estamos recibiendo radiación, ¿ya? Y obviamente evitar el trencito, ¿ya? Esto no es un método de protección radiológica, a mí me pasa, bueno, esta es la última, ¿cuánto estamos aquí? No lo voy a decir. ¿Quedan cuántas horas? ¿4 horas todavía? Sí, tiene tiempo. A mí me pasó en Melipilla el año pasado y que mandé así un correo gigante. Amo la Universidad de la Universidad, pero que hay solamente 2 delantales plomados, ¿ya? Y 2 protectores de tiroides. Y el velcro está mal, o sea, uno se los ponía a los alumnos y a la mitad de que estaba firmando al paciente se le caía el protector de tiroides, se le desarmaba. Y claro, como no les va tan bien, no generan tanta plata en la universidad, no tienen tanta plata para comprar. Amamos la universidad.
Me dijeron, sí, claro, lo vamos a solucionar. Semana siguiente, lo mismo delantales, semana subsiguiente, lo mismo delantales. Y es fome porque a mí me pasó en clínica que, no es por hablar mal de mis alumnos, espero que no pase con ustedes, pero no saben tomar radiografía, no saben posicionar, entonces no lo puedes dejar a los dos solos, ya tomen una radiografía de tórax porque no saben, ¿ya? Esperemos que con este curso ustedes sepan para clínica y así puedan usar ustedes esos dos delantales nomás que se están cayendo a pedazos. Y no tengan que meterme yo a... tener en cuenta que menores de 18 años no pueden obtener radiografías. ¿Por qué? Por lo que conversábamos de que tiene mayor afinidad a las células que están en mitosis. Un adolescente está en crecimiento, ¿cierto? No puede someterse a radiación, al igual que las mujeres embarazadas. No sé si se puede ver. Bueno. Y yo digo así, en la medicina humana es así, ¿por qué nosotros somos tan relajados? Esa es mi pregunta. No creemos inmortales. Yo creo que no.